Estamos de vuelta con ustedes, amigos, 7:18. Nos acompaña ya el doctor Camilo Espinosa Pereira, el nuevo coordinador zonal de educación, que, bueno, luego de todo este proceso de transición, asumió el despacho ya el pasado día jueves. Esta semana fue presentado oficialmente ya por la señora ministra, lo veíamos al inicio de la semana, y en esta ocasión, pues, pasando un poquito por todos estos trámites y dentro de este mismo proceso de conocimiento de cómo está o cómo va a realizarse el trabajo, desde la zona de educación, pues ha tenido la gentileza de atendernos unos minutos para conocer un poco. Y más que todo, en esta ocasión, más allá de conocer al personaje, porque afortunadamente el doctor Camilo Espinosa es una persona muy conocida, al menos en el ámbito educativo, en el ámbito cultural y otros ámbitos importantes. Quisiéramos más bien conocer cuál es la expectativa, qué lo motivó a aceptar este desafío, este reto, a ponerse quizá del otro lado, ¿no? Cuando nuestro invitado, el doctor Camilo Espinosa, siempre pues, ha estado en la posibilidad de estar del lado de la representación, de los educadores, de las instituciones educativas, de algunas organizaciones también de carácter educativo en la provincia de Loja, en la ciudad de Loja. Así que esa es la primera consulta, doctor Camilo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Alex. Buenos días a este medio de comunicación y a través de él a los ciudadanos y ciudadanas. Yo fui desvinculado del Ministerio de Educación por el proceso de jubilación con fecha 30 de septiembre del año 2019. Luego de haber cumplido 39 años de servicio dentro del Ministerio de Educación, ocupando todas las funciones que están contempladas en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, como son docente, vicerrector, rector y asesor educativo. Estaba yo, obviamente, ejerciendo mi legítimo derecho al descanso, y la pregunta muy natural que todo el mundo se hace es: ¿por qué asumir estas funciones que son tan complejas en este atardecer de mi carrera profesional? Entonces, yo tengo unas dos respuestas, ¿no? La primera es porque luego de haber hecho el natural discernimiento personal, he considerado que es un deber ético y de profunda gratitud devolverle al Ministerio de Educación todo lo que invirtió en mi formación docente, en mi actualización administrativa, pedagógica. Yo he recibido muchos beneficios de mi pertenencia al Ministerio de Educación, como tantos docentes y directivos. Y todo el proceso de conocimiento, de formación, se lo debo en gran parte al Ministerio de Educación, y lo menos que puedo hacer es, cuando me llaman, decir: aquí estoy, dispuesto a volver a cooperar, porque creo que es un momento histórico en el cual necesitamos sumar talentos, conocimientos, experiencias y voluntades para que la noble causa de la educación no sea solamente un gran desafío permanente, sino que se transforme gradualmente en una realidad tangible en la persona de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que son los beneficiarios del servicio educativo y son la razón de ser del Sistema Nacional de Educación. Entonces, es una motivación muy grande. Yo he tenido que, obviamente, hacer este discernimiento, y he dejado la zona de confort del descanso para volver a la zona de riesgo del trabajo y de asumir este gran desafío, porque la Coordinación Zonal de Educación es un desafío muy grande. La educación es una de las áreas más sensibles de toda gestión gubernamental, es una de las más complejas, cuya problemática es siempre desafiante. Y más aún en este momento, ¿no? Cuando, debido a las circunstancias que ya todos conocemos, vino la pandemia, vino la posibilidad mejor dicho, la necesidad, la obligación de cambiar la forma mismo de
de la educación con todas sus dificultades, y ahora se está en cambio en la iniciativa de tener una esperanza de volver a las aulas, ¿no? Le tocará asumir este reto también importante, Camilo, y entiendo que ese, al menos ahora, es el principal, la principal preocupación del Ministerio de Educación. Sí, uno de los 5 ejes de trabajo que se ha propuesto la señora ministra María Brown Pérez dentro de su gestión pública frente al Ministerio de Educación es el encontrémonos. Ese es su primer eje, que tiene como propósito esencial reactivar el Sistema Nacional de Educación, que ha estado un poco desactivado, no totalmente desactivado, porque se ha venido ofreciendo el servicio de teleeducación. La pandemia nos obligó a aprender a manejar las tecnologías de la información y comunicación para ponerlas al servicio de este momento de emergencia sanitaria en el cual no había cómo seguir ofertando la educación presencial, entonces hubo que hacerlo a través de las TIC. Y obviamente es necesario comenzar a reactivar al Sistema Nacional de Educación con un retorno gradual. Hay un plan de retorno voluntario, progresivo, gradual y seguro a las aulas en modalidades presenciales y semipresenciales que garanticen la salud, el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes. Para ello, obviamente, se va a revisar la infraestructura, se tiene ya un mapeo de las necesidades de intervención total, parcial o mínima de las infraestructuras educativas en cada uno de los distritos, de tal manera que ese retorno vaya constituyéndose en un retorno que sea el conjunto de condiciones administrativas y académicas mínimas como para garantizar que los resultados de aprendizaje sean los que esperamos. También tiene que ser garantizado en cuanto a la observancia de normas mínimas de bioseguridad. Por fortuna, los procesos de inmunización de los actores educativos, directivos, docentes, padres de familia y hasta estudiantes ya no son un deseo, un anhelo, sino se van convirtiendo en una realidad. La Coordinación Zonal de Salud va a anunciar oficialmente, yo me adelanto a informar simplemente que han tenido ya un conversatorio con nosotros como Coordinación Zonal de Educación para articular acciones, porque a partir del lunes próximo, lunes 12 de julio, comienza ya un proceso de vacunación masiva a estudiantes desde los 16 años en adelante, es decir, estamos hablando desde el primer año de bachillerato. Entonces, estas ya son garantías de que el retorno va a tener cada vez más y más condiciones de bioseguridad, porque con estudiantes inmunizados, docentes inmunizados, directivos inmunizados, vamos a tener mejores garantías de que este retorno gradual a la semipresencialidad y presencialidad no traiga riesgos mayores. Ya, doctor, ahí surge una pregunta. Se ha hablado desde el mismo ministerio y tengo entendido que, por ejemplo, en las provincias como Loja y en la zona 7, que son tan extensas, hay asimismo el análisis de varias realidades y condiciones. Existirán lugares y condiciones en donde va a ser prácticamente muy fácil el retorno, y digo esto porque la gente está esperándolo así, en donde hay dificultades de conexión y todo lo demás, para que los niños puedan volver a clases. Pero hay otros lugares, en cambio, en donde todo lo contrario, se tiene buena conexión y se ha provisto de todas las herramientas para que los estudiantes no necesariamente retornen al mismo tiempo todos, porque ese es un poco el miedo, ¿no? De que la movilización masiva de estudiantes produzca nuevamente aglomeraciones en el transporte público, en los diferentes centros poblados del país. Entonces, se habla siempre de esto, de hacerlo progresivo, de tener una planificación, de hacerlo ya donde no hay ningún problema, pero sí tener cuidado en donde pueden existir
problemas. Y finalmente el último punto es la parte que no entiendo mucho, si va a ser o no voluntario este retorno. Si los padres de familia pueden decir, bueno, nosotros sí estamos de acuerdo, hay seguridad, que regresen, y otros padres digan, bueno, a mí no me da mucha seguridad, entonces todavía que no regresen. El retorno es voluntario, evidentemente, no es obligatorio. Inclusive dentro de una misma institución podemos y vamos a tener que manejar esas dos variables. Por un lado, la necesidad de atender a los padres de familia que desean, que anhelan retornar a la presencialidad, pero también atender al mismo tiempo a aquellos que no desean hacerlo. Es decir, viene el gran desafío de manejar un modelo educativo híbrido, como lo ha calificado la señora ministra, en el sentido de que conjugue por un lado la presencialidad, pero desde la presencialidad también abrir la participación vía plataformas a los estudiantes que van a permanecer en sus domicilios. Es decir, es muy desafiante esto. El retorno solo es posible cuando la institución ha solicitado, por pedido de los padres de familia, la debida autorización, presentando un plan institucional de continuidad educativa, el PICE, que es el instrumento de planificación que le permite a la coordinación zonal evaluar y a cada distrito evaluar si es que hay unas condiciones mínimas requeridas para poder autorizar ese retorno. En los casos en que, analizada la realidad institucional, no se vea las condiciones mínimas, obviamente no se autoriza ese retorno. Es decir, lo primero está la seguridad, la salud de los actores educativos. Preferencialmente estamos hablando del interés superior de los niños, adolescentes y jóvenes, y luego también las condiciones pedagógicas y administrativas mínimas. Doctor, sabemos que tiene otra entrevista ya mismo. Solo una última pregunta. Existen dos, quizá, dificultades casi ya inminentes que enfrentará la Autoridad de Educación a nivel nacional. Primero está el tema de la presión que ejercen los gremios de maestros, principalmente la UNE, por el tema de la Ley Intercultural de Educación. Y se anuncia ya para esta semana movilizaciones y posiblemente ya en los próximos días el inicio de una huelga de hambre. ¿Qué opina usted frente a esta situación y cómo se realizará de alguna manera si existen dificultades y se anuncian algún tipo de medidas o cómo afectaría pues, el tema de todo lo planificado hasta el momento en este plan de retorno y en general las actividades del Ministerio de Educación? Obviamente la posición del Ministerio de Educación es una posición de espera prudente a que la Corte Constitucional, que es el único organismo que tiene que pronunciarse respecto a la constitucionalidad de este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Institucional, se pronuncie. No hay de ninguna manera una posición que pueda tener la posibilidad de interpretar como que el Ministerio de Educación pretenda hacer algún tipo de injerencia en ese pronunciamiento. Este es un gobierno que respeta en forma absoluta la independencia de las funciones del Estado y no le corresponde al Ministerio pronunciarse al respecto, sino simplemente esperar el pronunciamiento oficial de la Corte Constitucional, luego del cual el Ministerio tendrá que acatar lo que la Corte ha dispuesto, se ha pronunciado, y en función de eso implementar las políticas públicas que sean necesarias. Doctor, muchísimas gracias por este primer espacio y esperemos así mismo tener la posibilidad de ir conversando sobre algunos temas que van a ser seguramente de mucho interés para la ciudadanía vinculados con el tema de la educación y particularmente este tema del retorno voluntario en primera instancia, pero el retorno ya que se aspira a tener ya desde el próximo año lectivo para los estudiantes en las diferentes modalidades y en diferentes regímenes de nuestro país. Aquí en la zona pues tenemos los dos regímenes, el régimen costa amazónico y también el régimen sierra. Así que muchísimas gracias por esta primera oportunidad, doctor, y como os digo, estamos pues nosotros siempre pendientes de poder generar información con usted.
Gracias, Alex. No es la primera vez que tenemos la oportunidad de encontrarnos en los medios y mucho más ahora desde el desempeño de esta función. Estamos siempre a la orden para satisfacer la necesidad de la ciudadanía de estar informada de lo que hacemos o dejamos de hacer, ante la cual tenemos que rendirle cuentas. Muchísimas gracias. Le pedimos que no se desconecte un segundito nada más mientras nos vamos a la pausa. Al volver estaremos conversando con el analista político doctor Rómulo Salazar varios temas que están pues en el acontecer de nuestra famosa política nacional y también local. Enseguida con ustedes. Volvemos.